yo diría, se ve con mucha frecuencia en los establecimientos de salud de primer nivel. ¿No? Y generalmente son pacientes que acuden al servicio de obstetricia, ¿no? Y son captados allá, generalmente. Cuando los pacientes vienen a hacer su control de planificación familiar, o de repente vienen por sus retrasos menstruales, y son captados la gran parte allá, ¿no? Entonces, poco, casi nada la demanda en el sexo masculino acude a los establecimientos de salud para ver temas de esta índole. Por eso es de que el Ministerio de Salud, a través de varias normas técnicas que datan desde hace mucho tiempo atrás, las cuales algunos actualizan y otras no, vienen compartiendo estas normas bajo un marco normativo en base a estudios epidemiológicos, estudios de investigación, los cuales a medida que pasan los tiempos van protocolizándose en sistemas de atención que bajo estos protocolos nos dicen qué es lo que tenemos que hacer. Básicamente me estoy refiriendo a las infecciones, ¿no?, de transmisión sexual, o comúnmente conocidas como ITS, ¿no?, y al VIH. El producto final, lamentablemente, muchas veces termina en SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida, ¿no? Entonces, bajo esta breve introducción, y dado de que prácticamente somos los establecimientos de primer nivel, la agencia mexicana y de captación de este tipo de pacientes, es lo que debemos dar la debida atención y priorización en la atención de salud como un problema de salud pública. Entonces, revisando las normas técnicas, vamos a ver de que existen tres enfoques de abordar la infección de transmisión sexual. Una de ellas, la que se practicaba antiguamente, era considerando el enfoque de diagnóstico etiológico, donde la idea era buscar qué tipo de agente era el que estaba causando esta enfermedad de transmisión sexual. Y al hacer esto, muchas veces se limitaba el inicio del tratamiento oportuno, porque se trataba de que con los pocos recursos que teníamos en laboratorio, ¿no?, para poder identificar al microorganismo que está produciendo esta enfermedad, lamentablemente no se tomaban decisiones oportunas y los tratamientos eran iniciados posterior a la enfermedad o en su defecto de la evolución del mismo. Entonces, bajo este enfoque, ¿no?, era pues la búsqueda del agente causal o la confirmación de él, siempre y cuando ya tendría la enfermedad en el paciente, ¿cierto? Entonces, de todas maneras, para saber qué germen o qué microorganismo estaba produciendo la enfermedad, era necesario hacer uso de los exámenes de laboratorio, cosa, ¿no?, que muchos de los establecimientos, particularmente del sector público, no cuentan, pues, ¿no? Por ejemplo, los establecimientos que quedan en la zona alta no tienen laboratorio y tienen que tomar acciones y decisiones oportunas, ¿no? Pues ese era el factor limitante, ¿no? Uno de los factores o ventajas de este tipo de factor etiológico era pues el tratamiento de un diagnóstico definitivo. Aleluya, si es que por A o B determinábamos qué agente estaba produciendo esta enfermedad, ¿no? Basado en eso, recién podíamos tomar como ventaja el comportamiento, ¿no?, de esta enfermedad como una historia natural de esta enfermedad y hacer un adecuado seguimiento. Esa era la ventaja. Pero las desventajas eran más. Principalmente, ¿por qué? Porque para aislar estos tipos de microorganismos se requerían pues de equipos de laboratorios e insumos que son muy costosos. Y aparte de ello, que el personal que trabajaba en los laboratorios debía estar debidamente
capacitado y entrenado para poder cultivar y aislar ese tipo de gérmenes, o por lo menos verlos, ¿no? A través del microscopio, por algunas características. ¿Qué otra desventaja tenía? De que lamentablemente los centros de salud y puestos de salud, ¿no?, en general no contaban con estos equipos para poder hacer estos exámenes, para poder conocer a la gente de todo. Y obviamente que la otra desventaja era pues el inicio tardío de los tratamientos, producto de que primero se tenía que evaluar el proceso de la enfermedad para poder por lo menos definir y aislar muestras que nos puedan corroborar laboratorialmente el diagnóstico. El segundo enfoque, producto de estas limitaciones, fue el enfoque clínico, ¿no?, que llamamos diagnóstico clínico. Esto está más que todo basada en la experiencia del profesional médico o el personal que diagnosticaba la enfermedad y conocer también a carta cabal la historia natural de dicha enfermedad. Corroborado con el tiempo, según estudios que se han realizado, epidemiológicos más que todo, la sensibilidad y la especificidad para este tipo de diagnósticos no iba concorde o acorde al conocimiento y la experiencia del profesional, ¿no? ¿Por qué? Porque, como ustedes sabrán, lamentablemente hoy en día la gran mayoría de enfermedades infecciosas ya no son producidas por un solo agente, sino que muchas de ellas son mixtas y combinan pues síntomas y signos, ¿no es cierto?, los cuales hacían más difícil aún el diagnóstico de este tipo de enfermedades. ¿Cuáles eran las ventajas de este tipo de enfoque? Tener un diagnóstico clínico asociado probablemente al diagnóstico etiológico. En segundo lugar, ¿no?, que si es que nosotros realmente vamos con el diagnóstico definitivo de este factor clínico, enfoque clínico, podríamos nosotros contar con los medicamentos necesarios acordes al diagnóstico que se da. Pero, oh maravilla, ¿no? Se encontraron que muchas veces había más desventajas que las ventajas utilizando estos focos. Una de ellas, por ejemplo, era producto de la infección mixta, podían ser producidas estas enfermedades por más de un microorganismo. Y además los pacientes eran tratados tardíamente, porque primero se los citaba, se les hacían los exámenes que corresponden y de acuerdo al proceso de la etapa de la enfermedad se decidía definir el diagnóstico para poder dar un tratamiento adecuado. Y lo otro es de que como lo que va a pasar con nosotros, con todos ustedes probablemente, que cuando tienen un paciente, lo primero que hacen es evaluar al paciente y dar un diagnóstico presuntivo cuando la cosa no está bien definida, ¿no? Y van a hacer que el paciente retorne. Y van a ver que en este tipo de pacientes, el paciente ya no viene. Y simplemente, mientras le demos sintomáticos, van a pensar de que realmente se le está tratando cuando la cosa no es así. Y finalmente, ¿no?, de que producto de la evolución de la enfermedad, muchas de las lesiones aparentemente como que no nos orientan a un diagnóstico definitivo. Y que también las personas con VIH generalmente alteran este tipo de lesiones que podrían orientar a un diagnóstico. Por lo tanto, según el MINSA, la OPS y la OMS desvirtúan estos dos enfoques y le dan mayor prioridad al tercer enfoque, que es el manejo del diagnóstico sindrómico, que es lo que estamos manejando actualmente en los establecimientos, básicamente en el primer nivel de atención. Si recordamos el concepto de síndrome, simplemente vamos a pensar de que los diagnósticos que hacen en ITS, en infección de transmisión sexual, se hacen básicamente en relación a los síntomas y signos que presenta el paciente. Así de simple. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cuáles son los signos? ¿Y cuál es el diagnóstico más probable para poder iniciar
inmediatamente un tratamiento. Entonces, este manejo sindrómico, ¿no?, va a efectivizar un diagnóstico y tratamiento oportuno. ¿Quién lo propone? La Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, debiéramos considerarlo como más útil para tratar este tipo de problemas. También manejando este enfoque, solo se puede disponer del uso del laboratorio cuando se requiera y cuando cuenten con ese tipo de laboratorio, porque si no contamos con ese tipo de laboratorio, simplemente en relación a los síntomas y signos, nosotros podríamos ya dar inicio al tratamiento en la primera consulta que viene el paciente. Asimismo, según las normas técnicas que se manejan en ITS, existen ya flujogramas determinados que nos guían, ¿no?, las decisiones adecuadas a tomar, como son, por ejemplo, el reconocimiento de qué tipo de síndrome, ¿no?, estamos frente a. Segundo, decidir inmediatamente un tratamiento y finalmente ya informar, educar o comunicar o enseñar a los usuarios los 4 pasos básicos de la educación, promoción y prevención de la salud, que es lo que manejamos en el primer nivel, como son las 4C, así le llaman, las 4C, así la han clasificado, ¿no? Primero, cumplimiento del tratamiento. Segunda C, de consejería. Tercera C, de tratamiento de los contactos o parejas. Y la cuarta C es la promoción del uso del condón, que es lo más básico, ¿cierto? Todo va a ir relacionado más que todo con una medida de prevención principal a la utilización del condón, llámese masculino o femenino. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de este enfoque sindrómico? Primero, porque se reduce la probabilidad de un diagnóstico clínico incorrecto, porque va a abarcar varias sintomatologías y sinología que orientan a un síndrome. No es algo específico, pero que ya dentro del punto de vista del fumograma ya tiene una orientación clínica y una orientación farmacológica. Segundo, porque permite tomar decisiones y acciones claras, ¿no?, para todos los proveedores de salud, es decir, para todos los usuarios que acuden en una primera intervención o cita. Tercero, porque considera tratamiento para varias infecciones concomitantes. O sea, hay varias infecciones, como les dije, las más conocidas como mixtas, en las ITS. Producto de esta norma técnica se han estandarizado los tratamientos con esquemas que han demostrado una alta efectividad y una alta eficacia en los tratamientos que se han dado producto de este manejo bajo este enfoque. Y finalmente, porque el usuario, ¿no?, bajo esta norma técnica, no solamente el médico o el profesional que trata estas enfermedades va a tratar farmacológicamente desde el punto de vista diagnóstico al paciente, sino que bajo esta norma estamos obligados, entre comillas de subrayado, a darle a conocer las medidas de promoción y prevención. ¿Comprenden? Entonces, es prácticamente, yo diría así, la oferta del paquete de atención integral al usuario con ITS, ¿no?, que viene o acude al establecimiento de salud. O sea, es completo, por el simple hecho de ser un síndrome, o simple, ¿no? ¿Y cuáles son las desventajas? Que lamentablemente hay patologías de este tipo, infectocontagiosas, que son asintomáticas. Y en ese caso nosotros no podemos dar un tratamiento, ¿cierto? Y lo otro es de que hay infecciones, como que son, por ejemplo, la infección por el virus del papiloma, ¿no?, el papiloma virus humano, y la sífilis, que muchas veces no se pueden tratar bajo este concepto de manejo sindrómico. O sea, a excepción de estas 2 patologías, las demás sí podemos abordarlas con alto grado, yo diría, de eficacia y efectividad, de acuerdo también a la capacidad o capacitación que tenga el profesional de la salud. Básicamente, como vamos a ver después, el médico cirujano en los establecimientos, puestos y centros de salud, ¿no?, que son médicos generales y que tienen que estar capacitados para poder abordar este tipo de problemas. Aquí nos he tratado de
de copiar los síndromes asociados a infección de transmisión sexual ya desde el manejo de síndromes. Por ejemplo, tenemos el síndrome del flujo vaginal o descarga vaginal, que es el más común de todos, porque la gran mayoría de pacientes del sexo femenino, básicamente, siempre vienen a la consulta y lo primero que les van a decir es: ¿saben qué? Yo vengo porque a veces no son tan fáciles de sacar, ¿no? Porque a una mujercita médico sí le pueden decir, pero generalmente los colegas médicos varones muy difícilmente le dicen lo que realmente viene el paciente, ¿no? Entonces uno tiene que saber, conocer, ¿no? Si tienes descenso, hijita, te baja descenso, por tus partes íntimas te baja descenso, porque te saben decir las cosas, sí les van a decir. Pues ahí estamos ya frente a un flujo vaginal o descarga vaginal. Pues ya le dimos el diagnóstico, imagínense. Aparte que puede haber otros síntomas y signos concomitantes, ya lo estamos enfocando bajo un síndrome. Obviamente hay que conocer los demás síndromes para ver la diferencia que hay entre uno y otro para poder discernir qué tratamiento le voy a dar a mi paciente. Entonces, una paciente con este síndrome de flujo vaginal, ¿qué síntomas va a tener? Obviamente, bueno, la descarga o descenso vaginal, que van a tener que ustedes ya discernir qué tipo, color, olor, ¿no? Para poder orientar su diagnóstico ya más etiológico que el síndrome mismo. ¿Sí? ¿Qué signos? Descenso vaginal o flujo vaginal anormal. ¿Sí? O sea, tienen otras características de flujo vaginal normal que tienen las mujeres, ¿no? Fisiológicamente hablando. ¿Cuenta? En este caso, se trata, pues ya según la etiología más comunes, vamos a ver cuál es la etiología más común en estos pacientes con síndrome de flujo vaginal. Y vamos a ver que probablemente estamos frente a una vaginitis que puede estar asociada a una vaginosis bacteriana, comúnmente las picomonas, ¿no? Picomoniasis, ¿sí? O estaríamos frente a una candidiasis, ¿no? Si hay un prurito asociado, un escozor asociado. ¿Se dan cuenta? El manejo sindrómico nos permite discernir entre varias etiologías, por eso que ya damos el tratamiento inmediato a nosotros. ¿Ya? Segundo síndrome, descarga uretral en el varón. Bien difícil a veces que los varones vayan, pero cuando ya están avanzados, ya generalmente, ¿no? Cuando ya recurrieron a todas las farmacias habidas y por haber, recién van al establecimiento de salud, porque las farmacias te venden medicamentos sin diagnóstico etiológico. ¿Qué tienes? Tengo tal cosa. Ah, toma esto. Y alteran la historia natural, ¿cierto?, de esa enfermedad específica en un primer momento, que después se complica y uno no, pues, a veces no puede discernir qué tipo de síndrome está. En este caso, ¿cuál es el síntoma más frecuente? Pus o secreción, ¿por dónde? Por el meato urinario, en el pene, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuál es el signo? Obviamente la objetividad de eso que refiere el paciente, de la pus o secreción por el pene. Entonces, ¿frente a qué diagnóstico etiológico más común podríamos estar abordándonos? Frente a una clamidia o una gonorrea. El simple hecho que el paciente varón nos diga que tiene pus, ya estamos pensando nosotros en clamidia o gonorrea. Y dense cuenta que el manejo sindrómico automáticamente varía, ¿cierto? Es diferente el tratamiento. Ahora, ¿no? En esta clase no vamos a discernir sobre qué tipo de tratamiento, qué antibiótico, qué fármaco le vamos a dar en forma general. No es el objetivo de la clase, porque ustedes después se estudian en otros cursos. El tema aquí básicamente es orientarnos sobre cuáles son las acciones que se deben tener en cuenta, básicamente, que se deben tener en cuenta para el inicio de un tratamiento oportuno, obviamente dependiendo del nivel y categoría. Lo demás lo vamos a dejar a la farmacología. Cada uno de ustedes va a tener su propia experiencia, cada uno de ustedes va a manejar su tratamiento cuando escapan frente a esta norma técnica, porque la norma técnica, si la plasmamos, que son un rondón de normas técnicas, van a ver que hay esquemas ya definidos, que ustedes van a tener que revisar oportunamente.
Tercer síndrome, úlcera genital en varón y mujer. ¿No? ¿Saben lo que es una úlcera? ¿No? Una úlcera es como una herida, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el síntoma que va a referir la persona? Una úlcera en su aparato genital femenino o masculino, ¿cierto? ¿Cuál es el signo? Obviamente que el mismo paciente y el mismo facultativo, ¿no?, va a observar este tipo de úlcera, ¿no?, y va a observar ganglios inguinales palpables. O sea, el examen clínico va a tener que buscar si hay ganglios o no hay ganglios en la parte genital, ¿no?, paringinal generalmente. Si son dolorosos o no dolorosos, ya eso ya es parte clínica. Y cuando vemos esto, ¿cierto?, frente a qué probable, ¿no?, enfermedad desde el punto de vista estaríamos, desde el punto de vista etiológico estaríamos frente a, podría tratarse de una sífilis, podría tratarse de herpes genital, ¿no?, podría tratarse de un chancroide, ¿no?, y menos frecuente pensar en otras dos enfermedades como la donomanosis o el lumbrogranuloma venéreo, que tampoco no es tampoco frecuente, ¿no? Se den casos de lumbrogranuloma venéreo. Entonces ya el tratamiento varía, ¿cierto? También es cambiante. Otro síndrome, desde el punto de vista normativo, la norma técnica del MINSA, es el dolor abdominal bajo. El dolor abdominal bajo tiene como síntoma, obviamente, el dolor abdominal bajo, ¿no?, y dolor con las relaciones sexuales. Son pacientes que vienen sin apariencia de ningún tipo y simplemente les van a referir que les duele la parte, ¿no es cierto?, de la parte genital, ¿no?, y cuando tienen relaciones tienen una dispareunia. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos más frecuentes en este síndrome? Descenso vaginal, al igual que la primera, ojo, dolor a la movilización del cervix y anexos, y obviamente empieza a referirles que la temperatura está con alta, probablemente fiebre. Cuando vemos esto, asociamos los síntomas y signos frente a qué probable enfermedad etiológica estamos, frente a una clamidia, gonorrea, ¿no?, y también problemas con infecciones por anaerobios del tratamiento cáncer. Bueno. Otro síndrome es el síndrome inflamatorio escrotal, ¿no?, que es lo que refiere a los varones, dolor e inflamación en el escroto. Cuando vamos a examinar, vemos un escroto pues crecido, aumentado de tamaño, cambiando de color, mayor temperatura, dolorosa la palpación, y probablemente estemos frente también a una clamidia o a una gonorrea. Más aún si nos dice que hay más pus ahí, por el meato, gonorrea 100%. Así de simple. Son problemas que ocasionan otro tipo de microorganismos. Y finalmente el bubón inguinal, ¿no?, el bubón inguinal cuyo síntoma principal son ganglios irregulares inflamados y dolorosos, y como signo vamos a encontrar estos ganglios, ¿no?, inguinales inflamados, y también está acompañados a veces de abscesos o fístulas. Cuando estemos frente a este problema, probablemente estemos frente a un linfogranuloma venéreo, que es muy raro, pero sí se presenta, o también frente a un chancroide. ¿Listo? Ahora, por experiencia, ¿cuáles son los síndromes que con mayor frecuencia he visto en toda la trayectoria de médico? ¿No? Generalmente, lo más común es el flujo vaginal o descenso vaginal. Generalmente, con mayor frecuencia, la gran mayoría de mujeres, yo diría casi más del 80% de mujercitas, en algún momento de su vida va a presentar esto. Y van a ver que las condiciones son bien explicables desde el punto de vista fisiológico. Influyen otros factores, obviamente, como cualquier otra enfermedad, pero lo más frecuente es el descenso vaginal. Vayamos a entenderlo como síndrome. Y dentro de ellos, ¿cuál es la más frecuente? La que se produce por hongo, ¿sí?, por las condiciones que tiene el pH vaginal en la mujer. Y el segundo que también he visto con mayor frecuencia es el dolor abdominal bajo. ¿Ya? Cuando yo no encuentro más que ganglios, si no encuentro otra cosa más, ya estoy pensando en ello. ¿Sí? Ahora,
Cuando yo doy un diagnóstico sindrómico y lo encuadro en este cuadrito, ¿no? Fácil para poder diagnosticar y empezar tratamiento, pero cuando tengan duda, porque muchos pacientes vienen ya en estadio avanzado, pidan un análisis de laboratorio. Y si no lo pueden hacer, derivenlo al área que corresponde a nivel inmediato superior. ¿Listo? ¿Cuáles son los objetivos de la información al paciente con ITS? Miren, es bastante el tema de hoy día. Me voy a marcar en las diapositivas que más o menos quiero que ustedes tengan por lo menos el concepto general. Las diapositivas se las voy a dejar, obviamente, para que lo revisen todo. Más allá, no busquen más información, porque les he traído casi lo más importante de todas las 3 normas técnicas que hemos realizado. ¿Ya? ¿Cuáles los objetivos de la información de los pacientes con ITS? Ya, paciente, tú tienes ITS, ¿cuál es la información que le debo dar? Como prevención primaria y como prevención secundaria, que es lo que damos en los centros y puestos de salud. Como prevención primaria, le vamos a tener que decir o dar a conocer cómo se previene la infección en aquellos pacientes que no están infectados. O sea, vamos a utilizar la información, educación y comunicación. Información, educación y comunicación, las IEC. ¿Ya? Para todo en promoción, educación y IEC. Información, educación, promoción, para mí es sinónimo de promoción de la salud, porque todo es informar, educar al paciente. En segundo lugar, se le da prevención primaria para reducir la propagación de las ITS. Conociendo más cómo se contagian, obviamente van a reducir la propagación de esta enfermedad. Y tercero, para integrar los mensajes de prevención médica, comportamientos de riesgo, reconocimiento de síntomas y cómo prevenir el contagio de ITS mediante el sexo seguro. Prevención secundaria, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer las actividades de prevención secundaria? Para prevenir la infección, ya no solamente en nuestra pareja o en nosotros mismos, sino también en la comunidad. Prevenir complicaciones y retención del paciente. Ya pues les explicaremos por qué es importante el uso del preservativo o condón, ¿cierto? Prácticas más seguras, ¿cierto? Síntomas, enseñaremos cuáles son los síntomas cuando el paciente tiene infección de transmisión sexual, cuáles son los síntomas o qué signos presenta, para que pueda acudir inmediatamente a la consulta, ¿no? Le diremos cuáles son las complicaciones, tiene que saber cuáles son las complicaciones, cuando no solamente, por ejemplo, baja el censo vaginal en la mujer, ¿no? Y aparecen bultitos en la parte inguinal, ya se está complicando la cosa o se trata de un problema mayor que el simple que comúnmente presentan las chicas. ¿Cierto? Regresar al control cuando está en tratamiento, ¿no? Para ver cómo están los síntomas y signos dependiendo del tratamiento que sea indicado, porque no en el 100% le dan la quitamos, pues. Hay algunas patologías que escapan, ¿no? Comprender la responsabilidad sobre la diseminación del ITS, incluyendo ya aquí el VIH. O sea, decirles que no es un juego, ¿no? Porque las infecciones de las ITS son como factores, vamos a llamarle predisponentes, o factores asociados, también podrían ser al VIH, facilitan. Cuando la persona está en contacto con un paciente VIH, ¿no? Positivo, la transmisión es más fácil, ¿no? Por disminución de las defensas, ¿no? Y finalmente asegurar la completa curación del paciente, ¿cierto? Mediante un seguimiento, monitoreo oportuno, hasta el último control. No se olviden que todo paciente que ingresa al establecimiento de salud cuando estén trabajando, o a su clínica, o donde estén trabajando, sea público o privado, particular, siempre tienen que tener su paciente diagnosticado y su alta correspondiente. ¿Ya? Tienen que llegar a su alta. Porque un paciente que no viene a sus controles, no le dan el alta, no sabemos. Probablemente sea un transmisor crónico, ¿sí? Si es que no está debidamente controlado. ¿Qué es importante en ITS? Bastante incidir en las prácticas sexuales seguras, ¿cierto? Y para ello, respetando
la idiosincrasia de la gente, respetando la forma de pensar de las personas con equidad de género, no nos vamos a cansar a decir de que se debe limitar el número de parejas. Se debe limitar el número de parejas, pues respetando la ideología que cada uno de nosotros tenemos. Porque hay personas y personas que lamentablemente en nuestra comunidad, y las vamos a ver, vamos a ver de que la gran mayoría, por ejemplo, de mujeres por experiencia, siempre dicen, ¿no? No, es que mi esposo que sale a la calle, no, me engañó, qué sé yo, generalmente. Y a veces le atribuyen a eso, ¿no? Cuando a veces no es así. El médico tiene que ser bien centrado en el mensaje que da el usuario, porque muchas veces estos temas así de simples que parecen son bien difíciles para hacer comprender a la persona que viene a solicitar la atención, sacarle de esa idea de que, bueno, pues es sinónimo de que le sacó la cuenta, así de simple. Yo soy limpia, soy química, nunca he tenido esto, pero ahora tengo. Pero es una infección. Entonces, ¿quién me contagia? ¿Cómo se contagia? Le van a preguntar. La tratan de inducir de que lamentablemente entre la pareja es la que le contagió. Y de ahí comienzan a divagar ideas y a veces terminan en problemas. Entonces uno tiene que saber medirse y saber decir las cosas como son. ¿Listo? Sin provocar disociación familiar. Eso no significa tampoco mentir, ¿no? Mira, decirle cómo se produce la enfermedad, ¿sí? Allá cada quien sabe cómo lo hace, ¿no? Segundo, el uso de condón de manera correcta y dice consistente, dice la norma. ¿Sí? ¿Qué significa ello? Que asegurarse que el preservativo sea ideal, ¿no? Porque hay diferentes marcas de preservativos en el mercado, ¿no? Alternativas al sexo penetrativo. Hay personas que lamentablemente utilizan el sexo, no el regular, voy a llamar regular, ojo, yo lo voy a llamar regular, ¿no? Porque prefieren otro tipo de alternativas de sexo que también, lamentablemente, son factores que condicionan a una infección, ¿no? El ITS. ¿Ven? Ya echémonos a imaginar, profesor, ¿no? Ya somos adultos, nos imaginamos nada más, no voy a incidir más. Luego, discutir habilidades de negociación con las parejas. Cuando uno tiene una relación de pareja, siempre hay que decirlo, ¿no? Al usuario, ¿no? Cuando hay una relación de pareja, tiene que ser comunicado. ¿Sí? Ya se perdió el estigma de que el hombre macho, pues no, eso ya pasó de moda, ¿no? Toda relación de pareja se dice ahora, que debe ser consensuado por la pareja. Ambos tienen que estar de acuerdo en cómo, en qué forma, en qué momento, cómo se protegen para poder evitar estas enfermedades de transmisión sexual que muchas veces esas simulan infecciones que simplemente a veces por estos tipos de actitudes que asume la pareja o por higiene a veces, ¿no es cierto? Pueden parecerlas. Y echamos la culpa a un ITS, que es provocar el contacto de ¿no? Entonces, todo eso se tiene que informar adecuadamente a la pareja para que pueda negociar, entre comillas, una relación, ¿no? Y termina esta norma técnica diciendo que donde hay semen, secreción vaginal o sangre, existe pues un riesgo que puede ser catalogado como bajo, moderado o alto, dependiendo de las circunstancias rayadas, ¿sí? Dependiendo de, en otras palabras, de la actitud que asume la pareja en una relación. Entonces, semen, secreción o sangre, olvídense, si no nos cuidamos, vamos a caer en este tema. ¿Cuáles son las complicaciones asociadas ya a la ITS? Ya quién se tuvo la ITS y cuáles son las complicaciones, ¿de qué me voy a asustar ahora? Y básicamente, ¿no? Las ITS, ¿no? Por ejemplo, de los síndromes, desde el punto de vista de la clasificación de los síndromes, de los cuales probablemente se trate, por ejemplo, de clamidia o gonorrea, ¿cuáles van a ser las complicaciones? No voy a decir los síntomas y signos, por eso lo van a revisar ustedes, ¿no? Son las enfermedades pélvicas agudas.
infecciosas. Esa es una. Infertilidad en hombres y mujeres, dolor pélvico crónico, hay estrecheces uretrales en el varón, hay infección y muerte probablemente materna, embarazos ectópicos, partos prematuros, infecciones perinatales, muerte del recién nacido prematuro, infección congénita, incremento del riesgo de infección por VIH. Imagínense, si una persona tuviera infecciones de este tipo a la repetición, estaríamos prácticamente en un paciente que acuda al establecimiento por ya que sea, vamos a decir, incidente, tendríamos que estar buscando todo esto, previniendo todas estas complicaciones de este tipo de síndrome. Si se trata de una sífilis, ya, pues, ¿cuáles son las complicaciones? Abortos, ¿no? Mortinatos, infección congénita, incremento al riesgo de infección por VIH. Si se trata de un chancroide, ¿no? Infección por VIH. Si se trata de una tricomoniasis, que es común, ¿no? Las tricomonias son comunes, ¿no? Son la gran mayoría. Las personas vienen a veces por su PAP regular y encuentran tricomonas. No hay mujer, discúlpeme, dependiendo del área geográfica, que venga por un PAP, no le encontremos tricomonas. Generalmente en aquellas personas, mujeres, de baja cultura sanitaria. No voy a llamar educativa, sino sanitaria. Porque mucho depende de quién. Y en estos casos, ¿qué hay? Endometritis postparto, ¿no? Infección crónica, postparto. Hay partos pretérminos por ruptura prematura de membranas, independientemente de dónde esté colocado la placenta, ¿cierto? Donde está ubicada. Incremento al riesgo de infección por VIH. Y finalmente, cuando hay vaginosis bacteriana, ¿no? Las complicaciones también son las EPIs, igual que la primera. Hay endometritis postparto, parto pretérmino por ruptura prematura de membrana, niños con bajo peso a nacer, infección de herida operatoria, postcesárea, incremento al riesgo de infección por VIH. Si hacemos un resumen de todo esto, vamos a ver que lamentablemente las pacientes o pacientes que tienen en forma recurrente infección de transmisión sexual son las candidatas números 1, si no se cuidan, no toman las medidas de prevención, a padecer de qué? Si están frente a un caso de VIH. ¿Sí? Entonces va de la mano, ITS, VIH. ¿Listo? Va de la mano, miren, ¿no? ITS, VIH. Y ustedes saben que hoy en día, pues, ya las VIH ya no están en grupos ya focales, ¿no? Ahora el VIH se presenta en todas las regiones y ya no hay tanto que vamos a intervenir solamente, vamos a decir, a la casa de citas. No, el VIH está en otro sitio, ya está en la comunidad. ¿Se cuenta? Tratamiento de las parejas contagiadas sexuales, esto ya lo van a tener que revisar ustedes. ¿Sí? ¿Lo revisan? Vámonos al VIH-Sida. Tenemos clases hasta las 5:30, ¿no? 5:30. Vamos a correr, ¿ya? Vamos a ver lo más importante, ¿sí? ¿Hasta qué hora pueden esperarme? ¿10 minutos? ¿15? ¿Sí? ¿10? 10. Sí. Ya está. Es bueno para que uno pueda comprender en forma muy fácil la medicina, tener siempre los conceptos con palabras técnicas absolutas que no vayan a variar la perdiz, como digo yo. Depende, ¿qué es y qué significa? Por eso que les he traído acá prácticamente unos conceptos básicos que tenemos que tener presentes para poder comprender todo, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es el VIH? Es el virus de inmunodeficiencia humana, ¿cierto? ¿Qué produce? Produce un daño sistémico inmunitario por destrucción de un tipo de glóbulos blancos. Y estos glóbulos blancos que ayudan a combatir las infecciones, como se disminuyen, ponen en riesgo de tener otras infecciones y enfermedades. Por eso cuando uno está con VIH, ¿qué pasa? Muchas veces mueren los pacientes por las complicaciones, ¿cierto? No por el VIH mismo. ¿Por qué? Porque sus defensas bajan y fácilmente se exponen a enfermedades que personas comunes podemos superarlas, ellas no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen defensas. ¿Listo? Y el SIDA
es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, es la etapa final de la infección por VIH. Es cuando ya, pues, ya su sistema inmunitario en el cuerpo está sumamente comprometido, ¿no? A menos, ¿no? Por culpa de este virus. ¿Listo? Ahora, hay que saber también que no todas las personas con VIH desarrollan SIDA. Cuando son captadas oportunamente a tiempo, sí se puede controlar el VIH con tratamiento farmacológico, ¿no es cierto? Con los antirretrovirales. ¿Sí? La transmisión del VIH, ¿no? Ya sabemos cómo se produce, ¿sí? A través de fluidos corporales de una persona que ha tenido, pues, o tiene la infección. ¿Y estas se producen a través de qué? A través de las relaciones sexuales, vaginales o anales sin protección con personas que tienen el VIH. ¿Producto de qué? De no usar condones o medicamentos para tratar o prevenir el VIH cuando uno tiene sospecha que está con una pareja de VIH, porque muchos de ellos no nos dicen que tienen VIH, simplemente tienen relaciones, probablemente por su idiosincrasia, porque no saben que tienen VIH y lamentablemente los extremos, ¿no? que escapan, que son, creo yo, la parte más mínima, que sabiendo que tienen relaciones sin protección. Son los malos, yo les pongo así, los malos, entre comillas, con allá con letra mayúscula, malos, porque sabiendo que tienen la enfermedad, lamentablemente contactan. ¿Y esto se ve? Sí, en el Perú, sí. Hace poquito nomás no han visto los que ven del noticiero. ¿Han visto? Lo que están ahora denunciando algún congresista, los congresistas que lo están tratando como que no pasa nada, después que la presidenta dice, así dicen los medios de comunicación, ayer mismo, ¿no? Que en la Amazonía, ¿no? Hay habido profesores que han tratado niñas escolares a cambio de, más o menos, ¿no? El 80% de estos tienen SIDA. Imagínense. Y es preocupante, ¿no? Es preocupante. Entonces, hay que hacer caso, o ahí hay que trabajar. Yo pienso que en la Amazonía, el personal de salud tiene un trabajo enorme, porque no solamente hay que dejar al Estado para que pueda intervenir, castigar a esta gente que es mala, sino que también se debe tomar las medidas de prevención, ¿no? Educar a esa población para que no siga avanzando la enfermedad, cayendo en manos, no se debe. ¿Qué otra forma? Esta es la forma más común, obviamente, ¿no? Pero ¿qué otras formas hay de adquirir el VIH? Compartiendo agujas por consumo de drogas, ¿no? Son los drogadictos que se inoculan, ¿sí? Entonces, lamentablemente utilizan esas jeringas y esas agujas en forma reiteradas, repetidas, ¿no? Y las utilizan solamente una, pasa una, otra, y hemos dicho también que el VIH se contagia a través de los fluidos, pero también sangre, ¿cierto? Entonces también por ahí también es probable de que también esté aumentando el número de casos de VIH producto de este compartimiento de agujas contaminadas, ¿no? A través del contacto con la sangre de una persona con VIH, obviamente, ¿no? Y de madre a hijo durante el embarazo, parto o lactancia. Miren, ¿no? A través del embarazo, parto o lactancia. Pero vamos a ver de que las personas que han tenido VIH y se embarazan, porque no existe una norma que diga si tienes VIH, no, tú no puedes embarazarte. Hay personas que se embarazan, pero son con embarazos controlados, ¿no? Teniendo mucho cuidado durante el embarazo, parto y lactancia, el tratamiento que deben recibir para no evitar que el paciente o el niño que nazca no tenga VIH o tenga VIH, ojo, no, para disminuir el riesgo de tener VIH, ¿verdad? No es absoluto. ¿Quiénes pueden contraer la infección? Cualquier persona, porque todos estamos expuestos, nadie sabemos con quién estamos, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuáles son los grupos con mayor riesgo? Ya hemos dicho, ¿no? Aquellas pacientes o pacientes que tienen reiteradas veces infección de transmisión sexual. Son las primeras. Personas que se inyectan drogas con agujas compartidas,
Lamentablemente, si bien es cierto, les he mencionado que esto ya es un problema comunitario, sigue todavía un poco más en estos grupos de mayor riesgo, que son hombres gay y bisexuales. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos anteriormente, pues, las variadas formas de relaciones, de pareja, ¿cierto? ¿En qué razas? En los afrodescendientes, en los hispanos y los latinos, en relación al resto del mundo, con mayor frecuencia en estas razas. Personas que tienen conductas sexuales riesgosas, no usar condón o medicamentos para prevenir el VIH. ¿Sí? Factores como el estigma, la discriminación, el ingreso, educación y región geográfica, que corroboran las primeras grupos de riesgo para adquirir el VIH. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Van desde los asintomáticos a aquellos sintomáticos con signología complicada, cuando obviamente ya pasó de VIH a SIDA. Pero generalmente se inicia con síntomas de un cuadro respiratorio común, como un resfrío, así de simple. ¿Ya? Eso es en las primeras etapas, en las primeras semanas de contacto, ¿no? A medida que pasan las etapas de esta enfermedad, ya se presentan ya con mayor intensidad fiebre, ¿no? Hay escalofríos, hay sarpullido, sudoración nocturna, dolor muscular, dolor de garganta, hay fatiga, ya empiezan ya a ver los ganglios inflamados, linfáticos, ¿no? Aparecen problemas en la boca, llagas en la boca, ¿no? Y todo ello sumado probablemente a otras infecciones que probablemente esté padeciendo el paciente producto de la disminución de su estado inmunitario. Para efectos de temporalidad, se ha clasificado a la infección aguda del VIH en aguda y crónica. Aguda, aquella obviamente que tiene poco tiempo, ¿no es cierto? Generalmente dice que los síntomas aparecen y desaparecen en un plazo de 2 a 4 semanas, cuando es aguda. Y ahí puede tornarse asintomática, o también puede tornarse más complicada y dar más signología, como la descrito anteriormente. Y la infección crónica por el VIH, si la infección no se trata. Con los retrovirales, la infección por VIH se hace crónica, pero es manejable. ¿Ya? Se hace crónica, pero es manejable. Pero no se cura. Ojo, no se cura, porque es viral. ¿Cierto? Las enfermedades virales no tienen tratamiento. Tratamiento para el VIH y SIDA, dice, específica, obviamente, como me vuelvo a reiterar, no existe, ¿no? La terapia antirretroviral sí se utiliza y puede hacer que la infección por VIH se torne en una enfermedad crónica, pero manejable, como les dije. Reduce el riesgo de transmitir el virus a otras personas. No les desaparece, no lo limita, pero disminuye, por lo menos. Y la mayoría de las personas viven una vida más larga y saludable. Sumado a ello, o sea, tratamiento farmacológico, obviamente complementado con estilos de vida saludable y a una atención médica regular. Todos estos tres factores son únicamente para mejorar, entre comillas, la calidad de vida del paciente portador de VIH. ¿Claro? Vamos a lo nuestro: centro de salud, puestos de salud, atención primaria, primer nivel de atención, prevención de la infección. ¿Cómo es que nosotros vamos a prevenir que esto siga incrementándose? Primero, haciendo siempre la prueba del VIH. Todo paciente que viene al establecimiento, siempre hay que informarle del problema del VIH, ¿no? Y muchos de ellos aceptan, porque acuérdense de que las pruebas para el VIH, los tamizajes, no son obligatorios, ¿ah? ¿No? Si el paciente le dice que no puede, porque está prohibido. ¿Sí? Tiene que ser con consentimiento informado, firmado en su actita, que tanto el paciente como el médico tratante o el profesional tratante, para que puedan tomarle la muestra del VIH, porque es consentido, no es obligatorio, ya depende del usuario, eso hay que conversar con el usuario. Segundo, prácticas de conductas sexuales menos riesgosas, ¿no? Hay que decir después que ya, pues, no, lo que hemos dicho anteriormente, que trata de estar con una sola parejita y cuídate, porque en realidad nadie sabemos lo de nadie. ¿Acaso cuando nos enamoramos sabemos
con quién nos hemos enamorado y sabemos desde que ha nacido hasta que uno enamora, no sabemos. Hay muchas parejas que son sinceras y dicen, no, saben que yo soy así, asá, me cuentan. Y otras que no. ¿Me cuentan? O sea, uno está a ciegas prácticamente, ¿no? Pero tampoco eso no incide en que los trabajadores del sector salud digamos, ¿sabe qué? Si quiere tener relaciones con tu pareja, no, nada. O un momentito, usted aconseja, recomienda, pero no decide. ¿Quién decide? La pareja decide, pero con conocimiento, ¿cierto? Limitación de parejas sexuales, ¿no es cierto? La cantidad de parejas sexuales, usar el condón, el que generalmente venden es de látex, pero en el caso de que los pacientes refieran de que tienen una reacción alérgica, pueden usar los condones de poliuretano, que también hay en el mercado. ¿No? Hay que hacerse pruebas de tratamiento para la infección de transmisión sexual, no cuesta nada, ¿no? Acudir al facultativo o las mujercitas del servicio de obstetricia, ahí le sacan su papá Nicolau inmediatamente. Y a medida que va sacando su papá Nicolau, van viendo cómo es el uterino, no hay inflamación, no hay inflamación, si hay secreción, no hay secreción, qué tipo de secreción. Si ven que es una secreción patológica que no pueden manejarlo, lo van a enviar al médico. Y el médico está más capacitado y ahora tiene que salir dentro del cuadro de qué? De síndromes. Y darle tratamiento inmediato. ¿Ah? Uso de medicamentos para prevenir el VIH. ¿Sí? Existen medicamentos para prevenirla, o por lo menos reducir el riesgo, ¿no? Pero que solamente se dan única y exclusivamente cuando uno sospecha o cuando está frente a un caso de VIH. Ojo, no se da a todo el mundo. El uso de medicamentos puede ser, dice, como profilaxis previa a la exposición mediante un medicamento diario para reducir el riesgo. ¿Sí? Existen fármacos que ustedes van a revisar. Y el profilaxis posterior a la exposición para situaciones de emergencia. Cuando uno tiene relaciones y de repente no dice, él tiene SIDA, ¿no? Así dice la agencia. En ese caso está pues ese medicamento de emergencia que se inicia dentro de las 72 horas posteriores a una posible exposición al VIH para disminuir el riesgo. Suerte pues si es que no, suerte si es que no. Producto de todo esto que hemos visto, sale una norma técnica. La norma técnica, la 097 MINSA del 2018, que es la norma técnica de salud y atención integral del adulto con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana. Y aquí hay, vamos a ver, lo más simple. ¿Cuál es la finalidad de esta norma? Normar procedimiento de atención integral del adulto con infección de VIH. ¿Para qué? Para mejorar simplemente la calidad de vida de los pacientes que tienen VIH y interrumpir la cadena, ¿cierto? Evitar que más se infecten o se contagien. Los objetivos principales son brindar las pautas para el diagnóstico temprano, manejo oportuno del paciente, orientadas al enfoque de atención integral, ¿no? Y continuidad de los servicios. O sea, darle todo el paquete y garantizarle la continuidad del servicio, evitando la discriminación, el estigma, porque son pacientes comunes y corrientes. No nos olvidemos de que por darle la mano, saludarlo, darle un abrazo, un estímulo así de amistad, nos vamos a contagiar. Antes había ese estigma, pues, ¿no? Pensaban de que se contagiaba por todo, ¿no? Y los aislaban los pacientes. Ahora no es así, ¿verdad? Actualizar los criterios de inicio de tratamiento antirretroviral, ¿cierto? Ha permitido estandarizar qué antirretrovirales le dan a los pacientes, que no nos vamos a dar cualquier médico, porque tiene que ser un médico capacitado justamente en terapia antirretroviral en pacientes VIH o en pacientes SIDA. Detectar y manejar oportunamente los casos de falla virológica para reducir el riesgo cuando hay resistencia con los retrovirales. Fortalecer el sistema de información a través de vigilancia, atención integral, gestión de medicamentos y insumos, que dicho sea de paso, todos son gratuitos. Aquí algunas definiciones operativas. Ya ustedes saben que es una atención integral, ¿verdad? No lo vamos a repetir. Cuando se trata de un abandono de este tratamiento, cuando el paciente no concurre a recibir tratamiento por más de 30 días consecutivos, ya lo consideramos como un abandono, del que tiene otro tipo de seguimiento, monitoreo y tratamiento.
¿Cuándo se llama adherencia al tratamiento? Cuando ya el paciente responde pues, al tratamiento que se le está dando, ¿no? Entonces, eso es bueno. ¿Qué es una brigada itinerante? Para efectos de seguimiento de pacientes con VIH hay que formar un equipo itinerante, lo que llamamos brigada itinerante, que es un equipo de profesionales y educadores pares, ¿no? Los educadores pares que brindan información, educación para la salud, consejería, búsqueda activa de casos en la población clave y vulnerable en los espacios de interacción, trabajo sexual, diversión, socialización, vivienda, otros, mediante brigadas móviles urbanas o también brigadas móviles amazónicas, porque ahí está el más incidencia del VIH. Consejerías, ¿no es cierto?, es el diálogo permanente, dinámico, orientado a satisfacer algunos conocimientos a los pacientes para poder reducir los riesgos. Educadores de pares, ¿quiénes son los educadores de pares? Esta es una estrategia que se inició hace más o menos unos 20 años, si no mal recuerdo, donde el Estado, a través de la estrategia del VIH-Sida, destina un presupuesto para poder contratar, miren, a pacientes con VIH del mismo grupo, y se les da una propina para que puedan hacer la captación de los demás pacientes, porque muchos de ellos se escondían por estigma, ¿no? Y así se trabajaba. Entonces, ¿cuáles son estos educadores de pares que le llamábamos, o le llamamos? Hombres que tienen sexo con otros hombres, HSH, mujeres transgénero, trabajadores o trabajadoras sexuales, personas que viven con el VIH, personas privadas de la libertad, seleccionados y capacitados para brindar un apoyo emocional, educación a la salud y acompañamiento a sus pares. O sea, vamos a decir, por ejemplo, un señor que tiene VIH, que trabaja, ¿qué le digo? O que está en el penal, se conseguía otro que estaba sano, pero de la misma institución, o sea, del mismo penal, para que pueda, al cual se lo capacitaba el ministerio, y le daba una propina para que pueda sensibilizar a ese paciente, ¿no? Para que pueda evitar que siga contagiando. Ese era el objetivo de los educadores de pares. Y así de cada uno sacábamos, ¿ah? Yo en ese entonces era director ejecutivo de salud de las personas hace más de 15 años, y recuerdo que contratábamos así de las casas de cita, ahí sacábamos, ahí estaba encendido pues el VIH, y los contratábamos, teníamos contacto con ellos, ¿ah? Ojo, personas gays, igualitos, ¿no? O sea, la información era pues no discriminar a nadie, porque son seres humanos comunes y corrientes como nosotros. ¿Qué es una infección aguda por VIH? Ya lo hemos revisado. ¿Qué es una infección confirmada? Obviamente cuando ya está definida mediante tanto clínico como laboratorialmente, ¿cierto? La prueba de tamizaje para VIH, la que se hace en los establecimientos para detectar anticuerpos contra el VIH, ¿no? Pruebas rápidas, tenemos ensayos por inmunoabsorción, tenemos la quimioluminiscencia para VIH y pruebas de tamizaje, ¿no?, que detectan la presencia de anticuerpos y antígenos contra el VIH. Esa es la última de la cuarta generación, no la tenemos todavía. La prueba rápida para VIH es una prueba de tamizaje de inmunoensayo enzimático rápido para la detección rápida de anticuerpos contra el VIH en muestras de sangre, capilar oleosa, suero, plasma, entre otros. El tratamiento antirretroviral, que ya lo hemos hablado, ¿no? Y pasamos a la confidencialidad. Ojo, que todo paciente que tiene VIH, su diagnóstico es estrictamente de confidencialidad. Ni usted ni nadie tiene que decir que ese paciente tiene SIDA, tiene VIH. Está penado si es que el paciente se cree que usted está divulgando que tiene ese problema, ¿no? Entonces, los resultados de las pruebas, miren, de laboratorio, de diagnóstico de información, son estrictamente de confiabilidad del paciente, ojo, y solo podrán ser solicitados, ¿no?, cuando hay problemas, ¿no?, por el Ministerio Público, el Poder Judicial, o cuando las circunstancias lo justifiquen, y únicamente para fines de investigación delictiva. Entonces nadie le puede pedir. O en su defecto también dice de que se podrá ser revelada a un tercero, pero con autorización expresa del paciente. El principio de confidencialidad dice no debe limitar el proceso de atención integral. O
sea, el hecho de que sea estrictamente de confiabilidad no exime que sea intervenido por el equipo multidisciplinario de monitoreo, seguimiento y tratamiento de los pacientes con VIH-Sida. ¿Cuál es el seguimiento? El seguimiento es a cargo del equipo multidisciplinario capacitado y entrenado del establecimiento de salud para asegurar, ¿no es cierto?, la atención integral. ¿Quiénes son, ¿no?, quiénes hacen esta evaluación? El inicio, dice, el tratamiento antidirecto viral y el seguimiento, ¿no?, solo puede realizarlo el personal médico especialista en infectología o el médico cirujano debidamente capacitado o entrenado. ¿Listo? El médico infectólogo o médico cirujano capacitado es el encargado de iniciar o suspender o modificar el esquema de tratamiento de acuerdo, no a su criterio, sino de acuerdo también a los criterios de la norma técnica que hemos visto anteriormente. ¿Y los establecimientos del primer nivel pueden iniciar el tratamiento? Sí, también pueden iniciarlo, pero cuando está ya debidamente diagnosticado y de acuerdo a la norma técnica. Y tienen que justificar que están debidamente capacitados para tal fin. O sea, en otras palabras, si nosotros hacemos, vamos a decir que llega al establecimiento a un paciente y hacemos el tamizaje de la prueba rápida y sale positivo, ¿qué hacen? ¿Le damos tratamiento? No, porque en primer lugar los establecimientos no lo tienen. Salvo que tenga médico capacitado, le van a proporcionar medicamentos. Si no, no les van a dar antidirectos virales. Entonces, lo único que tenemos que hacer es inmediatamente derivarlo a nivel inmediato superior. ¿Listo? Al hospital, pues. Ahí sí tenemos personal capacitado. No nos olvidemos que tanto el diagnóstico como el tratamiento, el monitoreo y la recuperación es totalmente gratuito, ¿ya? Tanto para los pacientes asegurados como no asegurados o los que tienen seguro privado. Las entidades privadas que tienen pacientes asegurados y que encuentran un caso de VIH están obligadas a darle tratamiento gratuito. Ahora, en el caso de que dicen que no está asegurado ni en la policía, ni en el seguro, ni en la militar, ni en ningún tipo de seguro, inmediatamente nosotros del Ministerio de Salud estamos obligados a incluir a ese paciente al CIS. ¿Para qué? Para garantizar su tratamiento gratuito, que es una ley, es una norma del MINSA aprobada por ley para su gratuidad. ¿Cómo está conformado el equipo multidisciplinario? Miren que no es fácil, ¿ah? Miren cuánta cantidad de profesionales integran el comité. Está integrado por el infectólogo o el médico cirujano debidamente capacitado y entrenado. Está enfermería, una obstetriz, está un químico farmacéutico. En los establecimientos donde no hay químico farmacéutico, el técnico de farmacia, un tecnólogo médico, un biólogo, ¿no?, un psicólogo, una trabajadora social o trabajador social, un nutricionista y otros que según requiera el usuario. Miren por cuántos profesionales pasa el paciente con VIH. Y todos ellos tienen que guardar la confiabilidad. ¿Verdad? ¿Sí? Entonces, este equipo multidisciplinario recibe pues una debida capacitación y orientación. En cuanto a la promoción de la salud, no vamos a repetir, simplemente les voy a decir información, educación y comunicación sobre qué es el SIDA, qué es el VIH, cómo se deben tomar las medidas preventivas, ¿no?, cómo va a ser el seguimiento del paciente, qué medidas de protección debe tener para disminuir los riesgos. ¿Listo? Y en cuanto a la prevención, de igual manera. ¿Cuál es el manejo de las infecciones de transmisión sexual? Ya dijimos las 4 Cs, ¿cierto? Consejería, condones, tratamiento de contactos, cumplimiento de tratamiento. En algunos establecimientos, en Tacna había antes, me acuerdo, en el Centro de Salud en Topollay teníamos también nosotros una WAM, decíamos, es una unidad de atención médica periódica que solamente atiende casos de ITS, VIH y SIDA. A nivel nacional existen los centros de los CERIS, centros de referencia de ITS, y existen los WAM, ¿ya?, las unidades de atención médica periódica, que sola, única y exclusivamente atienden pacientes de ese tipo, porque están capacitados y entrenados para seguimiento y monitoreo de ese tipo de pacientes. Ya no tengo yo en Topollay, antes tenía. ¿Cuál es la terapia preventiva? ¿No es cierto?
según esquemas aprobados por norma técnica para tratamiento de tuberculosis latente, porque bastantes casos de VIH están ligados a TBC. Por lo tanto, tiene que ser siempre un examen para descartar TBC, para ver qué tipo de tratamiento se les da. Responsabilidad de esta norma técnica a nivel nacional, regional, básicamente está que tienen que difundir la norma, hacerla de conocimiento, socializarla, para que los establecimientos a nivel local cumplan con la norma técnica. ¿Cuál es la terapia preventiva? Se utiliza como profilaxis el trimethoprim y sulfamethoxazol, ¿no? Para prevenir que el paciente no vaya a tener complicaciones y lamentablemente muchos de ellos mueren por problemas simples de neumonía, por neumocistis pirovexi, toxoplasmosis y diarreas por toxilias. En todos los pacientes en estadio clínico 3 o 4, según la OMS y con CD4. En la norma técnica también especifica un manejo especial para la mujer con VIH, orientado básicamente a que bajo el marco de la atención integral se debe de brindar toda la información necesaria en las consultas por las cuales viene al consultor. Y la recuperación obviamente está pues a través del inicio de tratamiento antirretroviral, independientemente del estado clínico o del cuento de linfocitos CTCD4. Eso lo revisan por favor. Y finalmente, para terminar, lo que nos concierne más que todo a nosotros, que es la vacunación para adultos con infección por VIH. Entonces, todos los pacientes, ¿no?, con VIH deben ser vacunados con vacunas, con la antitétano, ¿no?, contra la hepatitis B y contra la influenza. Mínimo esas 3 vacunas, para evitar posteriores complicaciones o riesgos que pueda tener los pacientes con VIH. Y ahí terminamos todo.